La directora de inteligencia de EE.U dice que el régimen de Irán está intacto, pero degradado. Ayer, en el Capitolio de Washington, ocurrió algo que no tiene precedentes desde que comenzó esta guerra hace 19 días. Algo que los comunicados de la Casa Blanca, las declaraciones del Pentágono y los discursos de Trump no habían podido contener. Algo que salió a la luz ante el Congreso de los Estados Unidos, en público, en cámara, con senadores preguntando y funcionarios obligados a responder. La directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, Tulsi Gabbard, le dijo al Senado bajo juramento que el régimen de Irán aparece intacto, aunque en gran medida degradado. Intacto. Donald Trump llevaba días diciéndole al mundo que las fuerzas iraníes habían sido literalmente aniquiladas, que la Fuerza Aérea iraní había desaparecido, que la Marina iraní ya no existía, que muchos buques habían sido hundidos, que el sistema antiaéreo de Irán estaba destruido, que sus radares habían sido eliminados, que sus líderes habían muerto. Y la funcionaria que dirige toda la comunidad de inteligencia del país más poderoso del mundo, la mujer que coordina las operaciones de la CIA, el FBI, la NSA y la Agencia de Inteligencia de Defensa, dijo públicamente que el régimen está intacto. Esas dos afirmaciones no pueden coexistir en el mismo universo, y la colisión entre ellas, ocurrida ayer en el Comité de Inteligencia del Senado, es lo que voy a diseccionar en los próximos minutos, porque lo que se reveló en esa audiencia de 2 horas es mucho más importante que cualquier misil que se haya lanzado en los últimos 19 días. Quédense hasta el final, porque esto redefine todo lo que creíamos saber sobre por qué comenzó esta guerra y cómo está siendo justificada. Lo que Gabbard dijo y lo que omitió. La audiencia del 18 de marzo ante el Comité de Inteligencia del Senado fue la primera comparecencia pública sobre inteligencia desde que la guerra comenzó el 28 de febrero. Gabbard testificó junto a los directores de la CIA, el FBI, la NSA y la Agencia de Inteligencia de Defensa. Era el panel de inteligencia más completo que el Congreso había visto frente a ellos desde el inicio del conflicto. Gabbard abrió con una frase que define toda la audiencia. Su testimonio conveis la evaluación de la comunidad de inteligencia sobre las amenazas que enfrenta Estados Unidos, no sus opiniones personales, no las del presidente, las de la comunidad de inteligencia. Y esa comunidad de inteligencia evaluó que el régimen iraní aparece intacto, aunque en gran medida degradado por la operación Epic Fury, el nombre oficial de la campaña militar estadounidense e israelí contra Irán. Pero hay algo más que ocurrió en esa audiencia que es igual de revelador que lo que Gabbard dijo. Es lo que eligió no decir en voz alta. En el texto escrito de su declaración de apertura, publicado por el comité justo antes de la audiencia, Gabbard había incluido un párrafo que decía esto. Como resultado de la operación Midnight Hammer, las referencias a los ataques estadounidenses e israelíes contra las instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue aniquilado. No ha habido ningún esfuerzo desde entonces para intentar reconstruir esa capacidad de enriquecimiento. Las entradas a las instalaciones subterráneas que fueron bombardeadas han sido enterradas y selladas con cemento. Ese párrafo estaba en el texto escrito. Era oficial. Era la evaluación de la comunidad de inteligencia, y Gabbard no lo leyó en voz alta durante la audiencia. El senador demócrata Mark Warner de Virginia, el vicepresidente del comité, lo notó de inmediato y le preguntó por qué había omitido esa parte. Gabbard respondió que el tiempo se estaba extendiendo y que saltó algunas secciones. Warner no aceptó esa respuesta. Le dijo directamente, eligió omitir las partes que contradicen al presidente. Gabbard no respondió a esa acusación. ¿Por qué esa omisión es el dato más importante de toda la audiencia? Para entender por qué la omisión de ese párrafo es tan grave, hay que recordar la justificación central que Trump usó para lanzar la guerra. El 4 de marzo de 2026, en una reunión con líderes del Congreso, Trump dijo textualmente, si no atacábamos en 2 semanas, habrían tenido un arma nuclear. Cuando personas locas tienen armas nucleares, ocurren cosas malas. Esa fue la justificación principal. Irán estaba a 2 semanas de tener una bomba nuclear.
La guerra era necesaria para prevenir ese escenario. Pero la evaluación escrita de la directora de Inteligencia Nacional, la máxima funcionaria de inteligencia del país, dice que después de los ataques de junio de 2025, el programa de enriquecimiento nuclear iraní fue aniquilado y no hubo ningún esfuerzo posterior de reconstrucción. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, también había dicho el 3 de marzo, 5 días después del inicio de la guerra, que el organismo nuclear de la ONU no tenía evidencia de que Irán estuviera construyendo una bomba nuclear. Si el programa nuclear iraní fue destruido en junio de 2025, si no hubo esfuerzo de reconstrucción, si la IAEA no tenía evidencia de una bomba en construcción, ¿cuál era exactamente la amenaza inminente que justificaba lanzar una nueva guerra el 28 de febrero de 2026? Esa es la pregunta que los demócratas en el comité estuvieron haciendo durante 2 horas, y es la pregunta que Gabbard se negó a responder directamente. La pregunta que nadie pudo hacer que respondiera el senador demócrata Jon Ossoff de Georgia fue el más directo de todos. Le preguntó a Gabbard en repetidas ocasiones si ella había considerado que Irán representaba una amenaza inminente para los Estados Unidos. Gabbard se negó a responder cada vez. En cambio, dijo algo que tiene consecuencias políticas y constitucionales enormes. La única persona que puede determinar qué constituye o no una amenaza inminente es el presidente. Ossoff no aceptó esa respuesta. Le recordó que ella estaba en la audiencia de amenazas mundiales, donde, como ella misma había dicho en su declaración de apertura, representa la evaluación de la comunidad de inteligencia. Le dijo, es precisamente su responsabilidad determinar qué constituye una amenaza para los Estados Unidos. Para eso está aquí. Gabbard no cedió. El contraste con el director de la CIA, John Ratcliffe, fue llamativo. Ratcliffe sí dijo que Irán representaba una amenaza inmediata cuando Estados Unidos atacó y enumeró una serie de acciones iraníes que consideró provocadoras, incluyendo una acumulación de misiles durante las negociaciones en curso con Washington. Pero Ratcliffe también se negó a confirmar o negar públicamente si Rusia está compartiendo inteligencia con Irán, un punto que varios senadores consideraban crítico. La pregunta que el senador Mark Kelly de Arizona puso sobre la mesa de la forma más directa fue esta. Estamos tratando de averiguar si el presidente sabía cuál era el costo de cerrar el estrecho de Hormuz. ¿Lo sabía o simplemente lo ignoró? Gabbard dijo que no revelaría sus conversaciones internas con el presidente. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, intentó responder esa pregunta desde afuera. Publicó en X que Trump estaba completamente informado sobre la posibilidad de que Irán cerrara el estrecho de Hormuz y que el Pentágono había estado planificando esa posibilidad durante décadas. Pero si Trump estaba completamente informado de que Irán podría cerrar el estrecho, eso también contradice algo que el propio Trump dijo públicamente el lunes 16 de marzo, que la reacción de Irán atacando naciones árabes del Golfo le había tomado por sorpresa. Trump dijo que le sorprendió. La Casa Blanca dice que estaba completamente informado y la directora de Inteligencia Nacional reconoció ante el Senado que desde hace mucho tiempo la evaluación de la comunidad de inteligencia era que Irán probablemente retendría el estrecho de Hormuz como herramienta de presión. 3 versiones, ninguna compatible con las otras. El funcionario que renunció el día antes. La audiencia de Gabbard ante el Senado tuvo un telón de fondo que no se puede ignorar. El día antes de que ella testificara, el martes 17 de marzo, el jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos presentó su renuncia. Joe Kent, el director del NCTC, que es una de las agencias más críticas de la arquitectura de inteligencia estadounidense, renunció porque, según sus propias palabras, no podía apoyar la guerra contra Irán. No veía a Irán como una amenaza inminente para los Estados Unidos. Eso no es un funcionario de nivel medio expresando una discrepancia interna. Es el máximo responsable de contraterrorismo del país, diciéndole al mundo que abandonó su cargo en protesta por una guerra que considera injustificada. Los senadores demócratas le preguntaron a Gabbard por la renuncia de Kent. Ella se negó a comentarla. El vicepresidente J.D. Vance, por su parte, reaccionó con total indiferencia. Dijo que si Kent no apoyaba la decisión del presidente de involucrarse en una guerra con Irán, era bueno que se hubiera ido.
Pero aquí está la dimensión que Vance no mencionó. Después de la audiencia del miércoles, NBC News reportó que el FBI estaba investigando a Joe Kent por una supuesta filtración de información clasificada. La investigación surgió después de que Kent renunciara y hablara públicamente contra la guerra. Un funcionario que renuncia por razones de conciencia y que al día siguiente enfrenta una investigación federal. Ese patrón tiene consecuencias sobre el tipo de disidencia interna que otros funcionarios de inteligencia están dispuestos a expresar en el futuro. La revelación sobre Rusia, que Ratcliffe evitó confirmar. Hubo otro momento en la audiencia que pasó relativamente desapercibido en los titulares, pero que tiene implicaciones estratégicas enormes. Varios senadores le preguntaron directamente a Ratcliffe si Rusia estaba compartiendo inteligencia con Irán. Es una pregunta que lleva semanas circulando en los análisis de seguridad. La lógica es simple. Si Irán sigue siendo capaz de lanzar ataques coordinados a pesar de los más de 7.600 impactos que las fuerzas israelíes y estadounidenses han ejecutado dentro de su territorio, alguien le está ayudando a mantener la imagen de inteligencia sobre los movimientos del adversario. Ratcliffe se negó a confirmar o negar esa hipótesis públicamente. En lenguaje de inteligencia, negarse a negar es casi equivalente a confirmar. Si la respuesta fuera simplemente no, es mucho más conveniente políticamente para la administración decir no de forma clara y cerrar el tema. La negativa a pronunciarse en ningún sentido, en un foro público donde la pregunta es directa, sugiere que la respuesta real es lo suficientemente complicada como para no querer establecerla en el registro público. Si Rusia efectivamente está compartiendo inteligencia con Irán, eso cambia la naturaleza del conflicto de forma fundamental. Ya no sería una guerra bilateral entre la coalición Israel-Estados Unidos y el régimen iraní. Sería un conflicto donde la segunda potencia nuclear del mundo está proporcionando apoyo de inteligencia al adversario de la coalición occidental. Eso tiene consecuencias que van mucho más allá del Golfo Pérsico, lo que el testimonio revela sobre el futuro de Irán. Más allá de las contradicciones con los discursos de Trump, el testimonio de Gabbard también tiene una proyección hacia adelante que nadie debería ignorar. Dijo algo que está en el registro oficial del Congreso y que establece un escenario de mediano plazo que ningún plan de victoria rápida puede resolver. Si un régimen hostil sobrevive, buscará comenzar un esfuerzo de varios años para reconstruir sus fuerzas militares, de misiles y de drones. Si un régimen hostil sobrevive. Esa frase condicional implica que Gabbard no está evaluando que el régimen vaya a colapsar. El régimen aparece intacto. Las tensiones internas aumentarán a medida que la economía empeore, pero intacto. Eso significa que si la guerra termina mañana, Irán empezaría inmediatamente un proceso de reconstrucción militar que tardaría años, y que en algún punto de ese proceso, el mismo ciclo de tensión y confrontación podría reiniciarse. El senador demócrata Michael Bennet de Colorado lo resumió con una pregunta que le hizo directamente a Ratcliffe. ¿Cuál es el plan para eliminar la amenaza de Irán? Ratcliffe no dio una respuesta clara. Bennet dijo después de un intercambio tenso: la completa falta de claridad debería importarle a todo el mundo. La evaluación de amenazas de Gabbard también incluyó datos que son difíciles de reconciliar con la narrativa de victoria. Dijo que la comunidad de inteligencia evalúa que las amenazas contra el territorio americano, contando todos los misiles de todos los adversarios, superarán los 16.000 misiles para 2035 frente a los más de 3.000 actuales. Y en esa lista de adversarios que desarrollan sistemas de misiles capaces de alcanzar el territorio americano, Irán sigue estando, junto con Rusia, China, Corea del Norte y Pakistán. Un país cuya capacidad militar fue literalmente aniquilada, según Trump, sigue apareciendo en la evaluación de amenazas del propio gobierno de Trump como parte de los adversarios con misiles capaces de alcanzar el territorio americano. La contradicción que define esta guerra. Hay un hilo conductor que conecta todo lo que ocurrió en esa audiencia del miércoles. Un hilo que explica por qué las preguntas de los senadores fueron tan agresivas, por qué Gabbard evitó responder tantas de ellas, y por qué la renuncia de Joe Kent el día anterior es tan significativa. Trump dijo que Irán estaba a 2 semanas de tener una bomba nuclear. La evaluación de inteligencia dice que el programa nuclear
fue destruido en junio de 2025 y no hubo reconstrucción. Trump dijo que las fuerzas iraníes fueron literalmente aniquiladas. Gabbard dijo que el régimen está intacto, aunque degradado, que sigue siendo capaz de atacar intereses americanos y aliados, y que si sobrevive, buscará reconstruir su capacidad militar durante años. Trump dijo que la reacción iraní le sorprendió. La portavoz de la Casa Blanca dijo que estaba completamente informado, y Gabbard reconoció que la comunidad de inteligencia llevaba tiempo evaluando que Irán usaría el estrecho de Hormuz como palanca. Ninguno de esos tres pares de afirmaciones puede ser simultáneamente verdadero. Y la audiencia del miércoles puso todo eso en el registro público del Congreso. Los legisladores republicanos, encabezados por el senador Tom Cotton de Arkansas, que preside el comité, eligieron destacar los éxitos militares y alabar las decisiones de Trump. Cotton dijo en su declaración de apertura que las acciones del presidente en Irán y en otros lugares han hecho al mundo más seguro. Los demócratas eligieron las contradicciones. El senador Warner las enumeró una por una. El senador Ossoff presionó sobre la amenaza inminente hasta que Gabbard se negó a responder por 10ª vez. El senador Kelly preguntó si el presidente sabía lo que iba a costar. Y en el medio de todo eso, Tulsi Gabbard intentó caminar por una cuerda de equilibrio entre no contradecir abiertamente al presidente que la nombró y no mentir ante el Congreso sobre lo que la comunidad de inteligencia realmente evalúa. Omitió el párrafo del programa nuclear. Dijo que era por falta de tiempo. El senador Warner dijo que eligió omitir las partes que contradicen al presidente. Y Gabbard no respondió. Ese silencio es quizás el dato más revelador de toda la audiencia. Más que cualquier misil, más que cualquier precio del petróleo, más que cualquier declaración de victoria. Porque el silencio de la directora de Inteligencia Nacional ante la acusación de que ocultó información que contradice al presidente frente al Congreso, en Cámara, con el récord público de por medio, dice algo sobre el estado de las instituciones de este país en medio de esta guerra que ningún comunicado oficial puede borrar. La pregunta que queda flotando después de esa audiencia es la misma que los senadores demócratas no lograron que nadie respondiera. ¿Sabía Trump lo que iba a costar esta guerra antes de ordenarla? Y si lo sabía, ¿por qué lo ordenó de todas formas? Esas preguntas no tienen respuesta pública todavía, pero ya están en el registro del Congreso y no van a desaparecer. Gracias por ver hasta el final. Esto está en el corazón de todo lo que está ocurriendo en esta guerra. Quiero saber qué piensan. ¿Creen que la comunidad de inteligencia le dijo a Trump la verdad antes de que empezara todo esto? ¿O creen que alguien tomó la decisión y luego buscó la justificación? Déjenlo en los comentarios. Si quieren seguir al tanto de cada revelación importante en tiempo real, denle al me gusta, suscríbanse y activen la campana. Nos vemos en el siguiente.